Ya, bien jóvenes. Entonces, retomamos eh, el curso de soporte de hardware y software. La semana anterior estuvimos ya viendo lo que era el enrolamiento en la Academia Cisco y también dejamos algunas actividades para terminar, en las cuales era el avance de los capítulos o primeros capítulos del curso de T-Essential, que corresponden al curso de NetACAD asociado a soporte, ¿ya? En el cual los primeros capítulos, el 1 y 2, trabajan directamente con lo que es hardware y los que vamos a revisar ahora en resumen, ¿ya? Cada capítulo, recuerden que tiene un examen para ir midiéndolo, ahí midiendo los conocimientos adquiridos durante la lectura del material. Entonces, en el aula ya tienen los resúmenes de los dos primeros capítulos, del capítulo 1 y 2, correspondientes a las clases de hoy y jueves, ¿ya? Tenemos también los videos de la semana anterior que son sobre los simuladores, que mostramos para cómo implementarlo o cómo adquirirlo. Y también les dejé ya otros videos sobre los talleres que van a venir en un par de clases más, que ahí se menciona lo que es armado e instalación de equipo, ¿ya? Así que hay varios laboratorios demostrativos que hemos grabado, de los cuales son las actividades que vamos a hacer ya cuando estemos en el laboratorio del piso -1. Así que ahí están los videos para que ya los revisen, ¿ya? De las actividades que vienen en un par de clases más. Ya, para ir avanzando entonces, vamos a hacer el resumen del capítulo 1. Esta semana, como les decía, ya estamos entrando de lleno a lo que es la materia. La idea es que por lo menos esta semana dejemos los primeros capítulos avanzados, así que vamos a ver el resumen. Ya queda por parte de ustedes revisar el material, los videos, hacer los exámenes en Cisco y también ir avanzando con los capítulos del 1 al 4 en realidad, que son los primeros capítulos referentes a hardware. El capítulo, los primeros capítulos empiezan a ver cuáles son los elementos que nosotros podemos tener como herramientas de seguridad con respecto a lo que siempre se hace en el trabajo de equipamiento. Y uno de los principales riesgos es la seguridad eléctrica, ¿ya? Y eso lo van a ver bastante cuando estemos trabajando en laboratorio. Dentro de los dispositivos que forman una real importancia en cuanto al aspecto eléctrico son las fuentes de poder, ¿ya? Y principalmente porque el objetivo de la fuente de poder es tomar energía denominada corriente alterna a transformarla en corriente continua. La corriente alterna es la corriente que viene del mundo exterior, ¿cierto? Que llega hacia la fuente de poder, en la cual tiene variaciones. Y lo que hace la fuente de poder es rectificarla y transformarla en una corriente estable y en voltaje más pequeño, porque se llama corriente continua. Ahora, el poder manipular una fuente de poder puede la seguridad sea un riesgo sí, bastante grande, ¿cierto? Bastante grande. Así que ojo con eso, ese detalle. ¿Cuál es el riesgo más perjudicial? Es tener contacto con la corriente alterna, la que viene del exterior, más que la continua, porque la continua son voltajes más pequeños que quizás no causan un daño mayor, una quemadura o algo un poquito menos grave. Pero en cambio la corriente alterna, si llegan a manipular o llegan a tener contacto con la que viene del exterior, esa puede llegar a ser fatal, ¿ya? Porque es distinto el tipo de energía que llega versus el que procesa dentro de la fuente de poder. Ahora, depende mucho del organismo o de la situación que te pilla. Ya puede ser que resista, puede ser que soporte, por ejemplo, un golpe eléctrico, pero puede ser que quizás no tiene las condiciones físicas y puede ser riesgoso. Un niño, por ejemplo, un eléctrico poniendo los dedos, por ejemplo, la corriente externa, puede ser fatal inmediatamente porque su cuerpo no es capaz de resistirlo, ¿ya? La resistencia eléctrica, nosotros somos igual que un cable, igual que un cable eléctrico. Los cables tienen mayor resistencia a la electricidad si son más gruesos, ¿cierto? Resisten más mejores conductores, pero si son más delicados, pueden que resistan menos, se pueden derretir o quemar, y eso es lo que pasaría, por ejemplo, en el cuerpo de un niño, ¿ya? Madura y puede ser cosas más fatales como un paro cardíaco. Para nosotros podría ser algo parecido, pero también depende de esos factores. O sea, pero igual siempre hay que preocuparse. Otro de los componentes que usan en alto voltaje son las impresoras, principalmente la impresora láser. La impresora láser usa fuentes de poder de alta potencia y también puede ser incluso más riesgoso que acceder a una fuente de poder de un computador. Entonces la manipulación también es súper clara. Que vamos a ver también más adelante. Evitar, por ejemplo, para los riesgos eléctricos, usar pulsera, elementos metálicos, la aislación al piso, ¿ya? Todas esas cosas hay que considerarlas y no verlas como un juego, porque sin querer podemos sufrir una descarga y que nos puede ser tanto un daño físico, a ser fatal, ¿ya?
Él nos mostró bajo el laboratorio y nos dijo que lo iban a pasar como un kit a cada uno. En ese kit van a ver pulseras estáticas y alfombrillas. Sí, van. Pero por parte de ustedes, por más que yo les pase una pulsera, por ejemplo, y una alfombrilla, si andan con elementos metálicos, no sirve de nada, ¿cierto? O no tengo, por ejemplo, una buena aislación a piso y estoy bien descalzo, o estoy con las manos húmedas, no te sirve de mucho tener esa herramienta de protección. Al contrario, nosotros pasamos a ser parte del circuito y somos conductores de electricidad. Donde yo he visto varios casos de daño eléctrico en personas que generalmente son en el punto de inicio y salida, los dedos. Si tú tomas, por ejemplo, la fuente de poder, quemadura los dedos y en el punto de salida que serían los dedos del pie. Ahora, en tu cuerpo dentro igual hay quemadura interna, que no las ven, pero pueden ser incluso muy riesgosas, fatales. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado, por eso el símbolo de advertencia. Ahora, ¿qué otras cosas pueden suceder? Nosotros, como principalmente tenemos que protegernos, pero los dispositivos también se dañan con electricidad. Y ese tipo de daños se llaman las descargas electroestáticas, conocidas como ESD. Esas descargas son la acumulación de carga eléctrica que nosotros le podemos traspasar a los aparatos electrónicos, a una placa madre, a un procesador. Y esa cómo la podemos hacer con nuestra misma ropa. De hecho, ustedes usan ropa sintética, de repente sacan un chaleco que sale un chispazo o un polerón. Esas son descargas que se acumulan en la ropa. ¿Y qué pasa si no tengo la precaución y estoy desarmando un equipo y tengo esa descarga y entra en contacto con el procesador? ¿Qué podría pasar? ¿Se podría dañar? De una se dañaría. Así que, ojo con eso. Quizás a nosotros no nos causa un tema físico, pero sí a los aparatos son sensibles. ¿Ya? Y ha pasado, he visto casos bastante reales de dispositivos quemados, ¿cierto? Con descarga electrostática. ¿Ya? Principalmente los procesadores son muy sensibles a ello, por eso vienen en una bolsa especial que evita, ¿cierto?, la acumulación de polvo, la estática, y también hay que manipularlos con mucho cuidado, ¿cierto? A la primera se podrían dañar. Ese tipo de descarga la tenemos nosotros en nuestro cuerpo. ¿Ya? Esa descarga hay que eliminarla, de ahí aparece justamente lo que mencionó usted, para evitarla. Una pulsera antiestática para hacer descarga de nuestro cuerpo a un lugar seguro y no pase hacia los aparatos electrónicos. ¿Ya? O sea, tú abriendo un dispositivo, tomando un procesador nuevo, sacado de la caja, lo tomas y si no tienes la precaución, se daña, se daña y se daña. Sí. Y lo otro que salía en lo de ITDS, de que decía que con 30 vatios creo que es, o con 30 voltios se puede quemar un componente del PC. Son muy sensibles, muy sensibles. O sea, tú eso ni siquiera lo sientes, no lo percibo. Nosotros, por ejemplo, cuando percibimos recién un voltaje que sea dañino, estamos hablando de voltaje mucho más alto, pero por ejemplo, para un dispositivo es muy sensible. Tú quizás con levemente un cosquilleo o una quemadura podrías recibir ya con corriente alterna, en el caso de la corriente alterna. Pero depende de tu contextura, porque por eso es variable. ¿Ya? Pero un dispositivo se daña inmediatamente. Entonces, cuidado, las placas de los teléfonos, muchas se dañan por descarga eléctrica, por usar los teléfonos en la ropa, se dañan también, se sobrecargan y puede pasar algo muy parecido. Así que las descargas electrostáticas, más que el equipo nos dañe a nosotros, es que nosotros dañamos a los equipos electrónicos, ya las SD. Ahora, ¿cómo, si no tengo la herramienta necesaria para prevenir una descarga electrostática, evitar, por ejemplo, usar ropa sintética, hacer cosas que generen acumulación de carga, o hacer descarga en aparatos metálicos para evitar lo que yo tengo en mi cuerpo cargado por la ropa, en este caso se traspase al aparato electrónico. Y de hecho ustedes se dan cuenta cuando una carga, saludan la mano, el chispazo, ¿cierto? Esa es carga electrostática. ¿Ya? Así que, cuidado con ello. Por eso no boten las bolsas antiestáticas, por ejemplo, cuando compren plástico pieza. Tienen una función para evitar, ¿cierto?, el polvo que se acumule y también para evitar la estática, ¿cierto?, la acumulación de electricidad. La alfombrilla se menciona por ahí, tener descarga a tierra, es decir, el mesón donde usted esté trabajando tiene una conectividad para que se descargue hacia abajo y tampoco nos vamos a dañar. Y la pulsera. Es una herramienta bastante útil, económica de comprar y muchas veces no la consideran, no la dejan pasar. Una pulsera antiestática que te puede costar 3.000 pesos, te puede salvar de una placa madre. ¿Ya? Así que no es algo de no menor, ¿cierto? Barato, lo barato puede salir caro. No usar una pulsera puede salir carísimo. El peor lugar donde pueden desarmar los equipos, ¿cuál sería? En la casa. Y que empiezan a desmontar.
la placa del teléfono. ¿Dónde lo hacen? En la cama, sobre el cobertor, y los cobertores son de pluma o sintéticos. ¿Lo han hecho, no? ¿Se han puesto el computador en la cama? Sí. El peor lugar donde hacerlo, por la estática, ¿cierto? ¿Ya? Así que también hay que tener precaución, nada que genere ni alfombra, ni alfombra tradicional, ni que genere roce. ¿Ya? Ahí tienen una... Y otra cosa que también decían en la página de que no sé qué tan recomendable será, pero decía que también se puede pasar las manos por tierra uno antes de pasar a hacer el desmontaje o el montaje del equipo. Eso, por ejemplo, si no puedo poner una pulsera y tengo la precaución que genero estática, voy donde un aparato metálico que tenga acceso a tierra, que tope tierra, se refiere a que esté de sobreviso, y con eso una silla, algo que tenga metálico, y hago descarga. O sea, podría ser hasta el mismo gabinete del computador. Si fuera... Podría ser hasta el gabinete, podría ser. De una forma también, no te asegura 100%, pero por lo menos no te vas directamente a manipular un equipo que se vaya a dañar. ¿Ya? Así que ahí tenemos referencia. Pasemos ya a la parte ya más física. En el caso de los equipos computacionales, ¿por qué digo equipos computacionales? Porque hoy día un equipo computacional podría ser, o sea, un computador no necesariamente es de gabinete, ¿cierto? Podría ser un laptop, podría ser cualquier dispositivo que comunico, como lo vimos nosotros, un igual. ¿Ya? En el caso de un equipo computacional, la elección, en este caso, del gabinete es fundamental para saber cuáles componentes van a estar adentro y cómo se van a proteger. ¿Ya? Por eso se denomina el factor de forma. ¿Qué capacidad tiene mi gabinete? ¿Ya? Esas capacidades, que son los espacios o ranuras donde voy a instalar cosas, también tienen una forma en la cual quiero trabajarlo. Hay gabinetes horizontales, que son los planos que uno ve también, ¿cierto? Sobre el monitor que se pone arriba, de torre de tamaño completo, que son los más comunes que hemos visto, pero también están los torres compactas o los all-in-one. Hoy día el all-in-one es tan masivo por el espacio que ocupa, ¿cierto? O sea, se han hecho más componentes más pequeños, y entre tener un gabinete y el monitor, esto es todo, ¿cierto? Circuitos, placas más pequeñas, por lo tanto permite tener un espacio más adecuado, una buena ventilación, y a la larga más estéticamente sea ordenado, ¿cierto? Que tener todo el gabinete con los cables por todos lados. ¿Ya? Por eso, al elegir el gabinete, hay que ver también qué es lo que necesito y qué cosas voy a necesitar para instalar dentro. No es lo mismo una placa madre para un gabinete de torre que un all-in-one, ¿cierto? Es mucho más reducida, el espacio donde va a instalarse también es distinto. Hay cosas que tienen en común, por ejemplo, un disco SSD, un computador de gabinete all-in-one usa el mismo disco SSD del mismo tamaño que un PC tradicional o un notebook. Pero hay otras cosas que no son iguales, como las placas, por ejemplo, o tarjetas o las RAM. Tienen una forma o tamaño distinto para optimizar el mayor espacio posible, ¿cierto?, dentro del equipo. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. La fuente de poder, nuevamente repasamos esto. La fuente de poder, fundamental. Ahora, en los PCs, ¿cierto?, en los computadores tradicionales o gabinetes, la fuente de poder va adentro del gabinete, ¿ya? Y necesita también ser ventilada por el calor que genera. Ahora la pregunta, ¿dónde va la fuente de poder de estos computadores all-in-one? Porque la fuente de poder puede ser tanto interna como externa, ¿ya? En algunos casos hay fuentes de poder que van dentro del equipo y en algunos otros casos son externas, es el transformador. En la mayoría de los computadores portátiles y los notebooks, ¿dónde va la fuente de poder? Es el cargador, ese es el fuente de poder, para ahorrar cierto espacio y no generar tampoco calor. Y peso, ¿ya? Principalmente. Pero la función es la misma, cumple el mismo objetivo, pero ahora en la posición donde la tengo a trabajar. Hay distintos tipos de fuentes de poder y también son de acuerdo a los gabinetes. Si son AT, AT, micro AT o nano AT, que son la medición de los tamaños de la fuente de poder, ¿ya? Desde la más grande hasta la más pequeña, desde ATX hasta nano ATX, que podríamos considerar una fuente de poder que va dentro de un computador, un laptop, por ejemplo, ¿ya? Los voltajes, ¿cierto?, que entregan más comunes dentro de un computador son 12, 5 o 3 volts en algunos casos, que son los voltajes de baja carga para las memorias RAM, por ejemplo, para los discos duros o para energizar la placa madre en general. Pero desde el exterior, nosotros nos llega una cantidad de energía que es diferente, que se llama corriente,
alterna. Y en Chile, ¿cuánto usamos el voltaje de corriente alterna? Tenemos una medición, una medida. De medida, ¿cierto? Pero la corriente alterna tiene muchas variantes, ¿no? Si tú la llegas a medir, quiero medir, por ejemplo, cuánta electricidad, cuánta corriente alterna tengo acá, o voltaje, en el enchufe, debería ser 220, ¿cierto? Pero va a ser 219, 218, 222, y depende de la hora, el lugar, la instalación eléctrica, muchos factores. Ahora, ese problema de esa se llama corriente alterna porque tiene variación. Adentro no puede suceder. Adentro nosotros no podemos jugar con los voltajes, ¿cierto? O sea, la fuente de poder rectifica para que sean 12 volts, 3 volts o 5 volts, ni más ni menos para los componentes. Si yo le mando un voltaje diferente a lo que está dentro del equipo, lo puedo dañar, ¿cierto? Por eso se llama corriente continua, la que está dentro. De afuera, corriente alterna. ¿Ya? Otro detalle, muchas fuentes de poder para distintas condiciones o países en los cuales van a ser vendidas. Y vienen con un selector de voltaje. ¿Ya? Por ejemplo, la norma americana indica que el voltaje en algunos países como Canadá y Estados Unidos son 110 volts. En Chile usamos 220, ¿cierto? Ahora, si yo me pongo a jugar con el selector de voltaje, por ejemplo, una fuente de poder de 110 volts y la conecto directamente en los 120 volts, adiós fuente, ¿cierto? La puedo dañar. ¿Ya? Por eso viene preparado para distintos voltajes adecuados al país donde en funcionamiento. ¿Ya? Así que de repente precaución con los sectores de voltaje. De repente jugando se lo olvida, lo cambian, lo enchufan y van a sentir, ¿cierto?, un solo sonido como una bomba. Ahí la fuente de poder se daña. ¿Ya? La fuente de poder también, te digo, para elegirla, no todas tienen la misma capacidad, ¿cierto?, de entregar energía. Hay fuentes de poder que entregan mayor potencia en watts y menor. ¿Ya? Por ejemplo, una fuente de poder común entrega aproximadamente o tiene un consumo de 400 watts. ¿Ya? Esa es mi carga eléctrica. Entonces, cuando quiero saber cuántas cosas puedo tener instalado en mi computador, voy sumando cuánto es el consumo de cada aparato, ¿cierto? Claro, voy diciendo, el disco duro dice que usa 20 watts, el lector usa tanto, la luz LED usa tanto. Lo que no debe pasarse cuando hagan esa medición es que lo que tengo instalado tenga más consumo de lo que entrega la fuente de poder. ¿Qué voy a notar? Inmediatamente se me va a apagar, ¿cierto? Porque va a llegar un momento que voy a tener todo encendido en el computador y la fuente de poder no da abasto. Entonces hay que tener una tolerancia. Así como regla, te digo, así no es tan exacta, pero siempre hay que tener por lo menos un 25% más de capacidad de la fuente de poder de lo que tengo instalado. ¿Ya? Siempre tener una tolerancia, ¿cierto? No andar con la potencia justa, porque no es lo mismo el consumo eléctrico en verano que en invierno. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo? Me compré una fuente de poder, 400 watts, y mi consumo están 380 sumados. O sea, dejé un 20%, 20 watts chiquititos de tolerancia. Y lo hice en invierno. En invierno los ventiladores funcionan menos, porque hay más frío, pero ¿qué pasa en pleno verano? ¿Cómo funcionan los ventiladores dentro del gabinete? Más consumo, a máximo, y todos van a estar en funcionamiento. Ahí me voy a dar cuenta que voy a querer usar más de 400 watts y mi fuente de poder se va a apagar. El mejor ejemplo es que a cada rato se va a recalentar y se va a apagar. Entonces hay que mantener un margen. Por lo otro también que se recomienda, si usted está armando un gabinete especial y le gusta hacer modding, poner luces LED y todas esas cosas, tenga una fuente de poder o más potente o separada para las luces, ¿cierto? Y otra separada, por ejemplo, para lo que es funcionamiento. Una solución. Ahora, eléctricamente el consumo va a ser mayor a fin de mes. ¿Ya? La boleta va a salir mucho más cara. ¿Ya? Hoy día, como está el valor de la electricidad, tener un computador de 400 watts y una fuente de poder encendido 24/7, todo el día, todo el mes, eso se equivale como a 60.000 pesos mensual de luz adicional. Entonces, igual es que hay que tenerlo considerado. ¿Ya? ¿Quieres preguntar algo? ¿Cuál es la diferencia entonces entre una fuente de poder, póngase una que sea de 450 y una que dice que es certificada más 80 bronce, dicen algunas? Hay esa tolerancia. Esa tolerancia es como que puede pasarse, claro, un poquito más de lo que dice el fabricante. Están hechos para esos casos, para que funcione bien en invierno y verano. Porque no es lo mismo cuando tú armas un equipo, como te digo, que los ventiladores funcionan en diferentes condiciones climáticas. ¿Ya? Generalmente cuando son equipos de fábrica,
están hechos para lo que trae el equipo de fábrica. A ver, un all-in-one, ¿qué cosas está lo adicional adentro? Nada, ¿cierto? De hecho, ni siquiera lo abro. No, para nada. Entonces, la fuente de poder que tiene incorporada es adecuada para lo que tiene instalado. Pero es lo mismo cuando tú te armas tu equipo, ¿cierto? Porque cada vez le vas poniendo más cosas, más luces, más accesorios, y finalmente no te mides y te olvidas del detalle de la fuente de poder. La fuente de poder no es capaz de energizar todo, entonces ahí se produce ese problema. ¿Ya? Y el consumo eléctrico principalmente. La fuente de poder, como rectifica, ¿cierto?, distintos tipos de voltajes hacia adentro del gabinete o dentro de lo que está en el equipo computacional, tiene que tener distintos tipos de conectores también para energizar. Hay conectores de tecnología más antigua, más moderna. Por ejemplo, se habla aquí de tecnología Molex y Bell. Esa tecnología se ocupaba, por ejemplo, con los discos duros o las disqueteras. Eran conectores de 4 pines de mayor tamaño blanco, y lo vamos a ver después allá en el laboratorio, que muchos de ellos ya se descontinúan. Muchas fuentes de poder ni siquiera los traen porque este tipo de dispositivos ya no sale, no están en el mercado. Los discos conocidos como los discos duros o por ejemplo las disqueteras ya no están en el mercado, pero igual hay fuentes de poder que algunas sí lo traen, ¿ya? Traen conectores SATA, conectores auxiliares o de tipo PCI. La más común o siempre que está presente en todas es esta, que es el conector más grande de la fuente de poder, el de 20-24 pines. Y ahí pueden ver ustedes distintos tipos de conectores. Ahí están los Molex. Y los chiquititos son los Bell, que eran para disqueteras. ¿Ya? También algunas fuentes de poder tienen la posibilidad de ponerle adaptadores. Entonces, de repente, si usan conector Molex, yo tengo un adaptador para SATA y me funciona perfectamente. Porque el conector es distinto, pero el voltaje es el mismo, ¿vale? Mismo voltaje. Ahí están los voltajes, lo que se entrega adentro, ¿ya? 3,9, 5 y 12. Ahora, ¿quiénes ocupan más o menos voltaje de los componentes internos? Siempre los componentes que son mecánicos, como un ventilador, ocupan, claro, un ventilador, por ejemplo, algo que no se ve, un disco mecánico, los discos IDE, ocupan 12 volts. Los lectores de CD, por ejemplo, Blu-ray, como son mecánicos, ocupan 12 volts. 5 volts ocupan los puertos USB, por ejemplo. Si tú energizas un puerto USB o un HDMI, 5 volts. Y 3,3, con voltaje más pequeño, los chipsets internos. Por ejemplo, el BIOS, una memoria RAM, unos módulos de memoria RAM pueden ocupar 3,3. Entonces ahí veo las variaciones de voltaje. Pero esas nunca cambian, siempre son iguales. Por tanto, se llama corriente con... Por eso es corriente continua. Ahí tenemos algún ejemplo. Y eso, ¿cierto?, se conecta a la placa madre, un circuito impreso, y se va distribuyendo en distintos tipos de, en este caso, de surco para energizar. Pero siempre hay que prevenir las fluctuaciones, ¿ya? Para prevenir las fluctuaciones, que son estas alzas y bajas, hay aparatos que se compran. Por ejemplo, en el rack chiquillo, miren allá, los dos racks tienen una herramienta, una máquina, que nos permite evitar estas fluctuaciones, y se llaman estabilizadores de voltaje. ¿Ya? ¿Qué es lo que función cumple esa máquina? Si yo corto la luz, por ejemplo, ahora, bajo todo el automático, los computadores se van a apagar. Pero en el rack chiquillo, los equipos van a seguir encendidos un par de minutos, porque ese estabilizador de voltaje, aparte de mantenerlo siempre en 220, guarda energía en caso de un corte eléctrico. Un par de minutos. Entonces, ¿por qué? Porque son los equipos sensibles y ante cualquier descarga, ¿qué pasa? Se dañan. Y de hecho, mira, acérquense a ver un poquito para que veamos allá la... Ya. Siguiente elemento, la placa. La placa madre, para nosotros también es fundamental cuando estamos haciendo la elección de equipamiento que vamos a necesitar. Las placas también se dividen por distintos tamaños o especificaciones. Una placa, por ejemplo, de un teléfono móvil se considera una nano AT, placa mucho más pequeña, casi micro. Hay placas de tipo AT, hay placas que se utilizan de un tamaño mucho mayor, y todo aparato electrónico usa una placa madre. Sí, todo aparato electrónico usa una placa madre, porque ahí van impresos los circuitos para conectar cada uno de los dispositivos internos. Memorias, procesadores, puertos externos u otros. ¿Ya? Por lo tanto, es un circuito que está impreso muchas veces en cobre, ¿ya? Cobre, y estos circuitos hay que repararlos muchas veces cuando se dañan o se cortan. Cuando hablamos de circuitos son caminos, ¿cierto? Y esos caminos se cortan y hay que soldarlos, ¿ya? Se dañan a veces sin querer, se denomina soldadura fría,
y hay que volver a hacer la reparación. Para reparar placas de pequeño tamaño, por ejemplo, en el caso de los teléfonos celulares, hay que usar lupas especiales, hay que usar microscopios, porque son tan pequeñitos que a simple vista no lo pueden ver. ¿Ya? Hay que usar herramientas especiales. ¿Ya? Hay que hacer limpiezas también a las placas, muchas veces se dañan con el polvo, ¿ya? Y se hace un bañado para eliminar todo lo que son residuos, ¿ya? Y componentes que lo estén afectando su correcto funcionamiento. ¿Ya? Se hace una limpieza. Claro. Para cualquier tipo de placa, para cualquier tipo de gabinete, la placa es fundamental para saber qué conecta. Van de la mano las dos cosas: placa, gabinete. ¿Ya? Y de acuerdo a eso, podría saber qué necesito o qué es compatible. ¿Qué compatible? ¿El procesador o la placa? Porque de acuerdo a la placa, su cantidad de pines que soporta y su tipo de procesador compatible, yo voy a comprar un procesador. Puede pasar que me compre un procesador que calza justo en la placa, pero su voltaje o ciclos de transferencia no son iguales, ¿cierto? Sí, porque se denomina ciclo de transferencia. Tanto físicamente cae ahí, pero lógicamente no lo reconoce la placa. ¿Ya? De ahí también un problema que comprar algo que no me sirve. Entonces, ahí todo nuevamente la placa compatible. Ahí aparece, cuando uno compra una placa, en el manual dice qué tipo de procesadores son compatibles con la que necesito adquirir. ¿Ya? Ya, para que vamos avanzando. Las placas madre, de todo tipo, chiquillos, hay dos partes bien definidas. ¿Ya? Una parte se llama el puente norte o North Bridge y el South Bridge. ¿Ya? Como la diferencia. Si podemos dividir la placa en dos partes, son esas dos. Nosotros, cuando vemos, por ejemplo, una placa, digo, ¿cómo hay puente norte? ¿Cuál es el puente sur o South Bridge o North Bridge? Para diferenciarlo físicamente, entiendo que el puente sur para nosotros sería todo el panel donde están los conectores en un gabinete convencional acá, la tarjeta de red, ¿cierto? Donde conecto los puertos HDMI y cosas así. Y el puente norte sería el panel frontal. Ahora, en un teléfono móvil, ¿cuál sería el puente norte y sur? Perfecto. De aquí para abajo, de la placa, el sur. ¿Qué va siempre hacia arriba? Con el North Bridge, la memoria RAM, las tarjetas de video. ¿Qué va del South Bridge hacia abajo, más cercano? El procesador, dice, o los periféricos, cables de conexión. Una forma fácil de identificarlo. Puente norte, puente sur. ¿Ya? Para todo tipo de aparato. Ahí están las medidas. ATX, micro TX, mini TX, nano TX, que no aparece ahí, pero que no se menciona, pero también está. Y eso va viendo la miniaturización de los componentes, cada vez más pequeños. ¿Ya? Ahora, pregunta chiquillo, ¿entre más pequeña una placa será más cara también? En algunos casos, entre más miniaturizado es más cara. ¿Es más cara? Sí, sí. Puede pasar, es más cara. Porque los componentes están hechos de tal forma, tan micros, que hay circuitos tan pequeños que no son a simple vista muchas veces visibles. Y el trabajo de reparación también es más complicado, ¿cierto? No es a simple vista, por lo cual lo puedo reparar. Entre más pequeño, más caro en algunos casos. ¿Ya? Aquí tenemos las medidas necesarias, ¿cierto? Como ejemplo. Otro elemento importante, la unidad central de proceso. El procesador, ¿cierto? Va de la mano con la placa, madre, y es fundamental para el correcto funcionamiento. Procesador. Cálculos matemáticos, ¿cierto? En realidad, para poder hacer funcionamiento de procesos que se cargan dentro de las memorias RAM, lo que están corriendo. Ahora, dentro de todos estos componentes electrónicos, el uno que lleva como material oro, de hecho, si yo reviso una placa madre, generalmente cobre o silicio, y lo mismo que muchos conductores de las tarjetas RAM u oro, pero que sí o sí muchas veces lleva oro, son los procesadores, y por eso su valor también. Los pines son bañados en oro, ¿ya? No es que sea un oro macizo. Los pines se refieren a todos estos puertos de conexión. ¿Y por qué son bañados en oro, chicos? Para que tenga conductividad de electricidad, porque el oro soporta mayor temperatura versus el cobre, ¿cierto? Entonces son bañados en oro para evitar eso. Exactamente. No se calienta tanto como el cobre y dura más tiempo.
¿ya? Y no hay oxidación como lo hace el cobre. Ahí están los pines, ¿cierto? Que van en el socket, que es el lugar donde se instala la placa, y tienen que estar en una correcta posición y con una limpieza adecuada. ¿Ya? Los procesadores típicos, los procesadores tienen un núcleo como tal, y en algunos casos tienen más de uno. Los núcleos son, en este caso, procesadores lógicos que van dentro del procesador físico. Por ejemplo, aquí podríamos hablar que es un procesador físico que tiene 8 núcleos, ¿ya? O 16 núcleos, o de acuerdo a la tecnología que presta servicio. Y como les digo, los núcleos son lógicos que permiten hacer tareas distribuidas dentro del sistema computacional, ¿ya? Por ejemplo, el servidor que tenemos ahí, que está ahí instalado, utiliza no un procesador físico, usa 2 procesadores físicos en la placa. Son de tecnología Intel Xeon, que es una línea preparada para servidores, y cada procesador, para que se hagan la idea, físico, equivale a 16 y Core 9. Y Core 9. Es decir, que en ese servidor, si tuviese 32 y Core 9. Por eso las máquinas, que son servidores, necesitan mayor capacidad de cómputo, ¿cierto? Para prestar los servicios necesarios. Ahora, los precios son totalmente diferentes, ¿cierto? Con un procesador tradicional, ¿ya? Fácilmente le puede costar varios millones de pesos un procesador de servidor. Por la potencia que tienen. Potencia de cómputo. Ahora, por lo mismo, por tanto cálculo matemático que hacen, se produce otro fenómeno que es el calor, ¿cierto? Por lo mismo hay que enfriarlo. ¿Y cómo lo enfriamos? De diversas maneras, ¿ya? Hay sistemas de enfriamiento, hay que refrigerarlo, ¿ya? Hay refrigeración tradicional, que puede ser por aspersores, que son los ventiladores, que en realidad los aspersores mueven el calor, pero sigue siendo calor adentro. Hay enfriamiento por criogenización, ¿ya? Hay por elementos químicos, hay por agua, ¿ya? Hay por diversas formas de enfriar. Por ejemplo, en Google, en el data center que tienen en California, en Estados Unidos, lo que usan ellos para enfriar todo el edificio es agua de mar. Nosotros aquí usamos, por ejemplo, aire acondicionado, ¿cierto? ¿Ya? Aire acondicionado, que es aire, ¿cierto?, que va generando por un circuito, moviendo el aire caliente al exterior y genera aire frío. Pero ellos, por un tema económico, porque es caro tener aire acondicionado, usan agua de mar, están cerca del mar, y esa agua la procesan y por ductos va enfriando todo el edificio. ¿Ya? Más sustentable, por ejemplo. ¿Ya? Ocuparon, después cerca de la playa, agua de mar y por eso enfrían. Se ahorraron millones de dólares en luz con eso. ¿Ya? Entonces, la forma de enfriarlo hay diversas, chicos, pero la idea es mantener siempre la temperatura lo más bajo posible. ¿Ya? Ahora, el no enfriar los sistemas internos de un computador a la larga generan un desgaste tanto en funcionamiento y en piezas. Y tiene sentido. Muchas piezas que están dentro del gabinete son plásticas. ¿Y qué pasa con el calor, con el plástico? Se derrite, se ablanda, se deforma, ¿ya? Y algunos otros materiales también se van dañando. Entonces, con el enfriamiento, primero, no solamente tenemos la vida útil del equipo, sino también un funcionamiento mejor. Aunque siento que parezca extraño, un procesador muy caliente no trabaja tan eficaz como un procesador frío, ¿cierto? Tiene sentido, ¿ya? Hay más consumo de electricidad y otras cosas más asociadas. ¿Ya? ¿Qué más podemos mencionar? Dentro de los componentes que son electrónicos están las memorias internas, también llamadas los chipsets, o chips, que son en este caso pastillas de silicio que van en algunos casos soldadas a la placa y en algunos otros casos se puede sacar de la placa, ¿ya? Cuando se llaman integradas significa que vienen dentro de la placa, vienen como parte de la placa madre y ante alguna reparación es mucho más complejo. Por ejemplo, los fabricantes de teléfonos móviles generalmente trabajan con circuitos integrados y los circuitos no se pueden sacar. Los chips vienen soldados a la placa. Así que nosotros podemos encontrarlo. Hay memorias RAM que vienen soldadas a la placa. ¿Ya? Y en algunos casos, equipos que ocupan menor espacio también, las RAM vienen soldadas a la placa. ¿Ya? Vienen de fábricas. El cambiarlo requiere un trabajo mucho más complicado, ¿cierto? El desoldarlo. En los portátiles sí. Apple trabaja mucho con, hoy día, tanto en la telefonía móvil como en los computadores Apple, mucho circuito integrado. La RAM, procesador, todo soldado a la placa. Es decir, tú compraste un equipo y no le puedes cambiar nada.
Porque viene de fábrica así. ¿Ya? Y la reparación costosa, ¿cierto? Porque el proceso es caro. Entonces, me compro un equipo Apple y predeterminadamente viene con una cantidad de RAM y lo puedo modificar a futuro. Los tipos de chipset, los podemos encontrar de diversas formas. ¿Ya? Y estas son las que encontramos nosotros en cualquier dispositivo de almacenamiento lógico. ¿Ya? En un pendrive podemos encontrar un chipset, por ejemplo, que son las pastillas que llevan las memorias internas, un USB flash. Como un micro CD, exactamente. Guardan de una forma que se llama inerte. Se manda un voltaje y se almacena. ¿Ya? De aquí viene la diferencia. Hay chips que se llaman ROM, que significan memorias de solo lectura. Por lo tanto, no puedo ni borrar, ni puedo grabar la información. Son memorias que vienen con una cantidad de datos de fábrica y son inmodificables. Están también las PROM, memorias de solo lectura programables. Cuando hablo de programables, que ya le puedo meter datos. Están las EPROM, que son memorias de lectura programables y borrables. O sea, ¿se pueden formatear? Sí. Ahí sí. Y hay también las que se llaman las EPROM, que se pueden programar, borrar, vaciar o dejarlo de fábrica. O sea, se puede hacer todo. Una EPROM. Estas memorias que se puedan borrar, como las EPROM, podemos encontrar, por ejemplo, el BIOS. Chipset del BIOS, porque el BIOS se puede cambiar. Sí. Se puede borrar, resetear, etc. Y los procesos de reseteo o de borrado, que en algunos casos se llaman de alto nivel, se pueden hacer con luz ultravioleta. ¿Ya? Por ejemplo, si usted quiere borrar definitivamente los chipsets de un disco SSD o de un BIOS y no encuentra el método de hacerlo, con luz ultravioleta, expuesto durante un par de segundos, borra para siempre la información de fábrica que traía. Para siempre. ¿Ya? Es una forma de hacerlo. Bueno, una vez que, si borraste para siempre, significa que tienes que volver a cargar una a una todos los contenidos del sistema operativo que soporta el chipset. ¿Ya? Procedimientos de borrado seguro. Así como están las EPROM, PROM y todo eso, también están las memorias de acceso aleatorio, las llamadas RAM. De acuerdo a las características físicas, de acuerdo al entorno donde van a funcionar y de acuerdo a sus velocidades y sockets de conexión. Estas han ido evolucionando con el tiempo para clasificar sus velocidades. Por ejemplo, tenemos memorias que se llamaban las DDR2 y también las SDRAM2, que eran para PC o para notebook y fueron las primeras tecnologías, ¿cierto? De capacidades menores, de 128 MB de capacidad, 256, 512. Y esto fue evolucionando con las DDR3, DDR4, y que además de cambiar su capacidad, en estricto rigor también cambia su forma, ¿cierto? Las ranuras son distintas, son diferentes. Si usted compara una memoria RAM de un notebook, es mucho más pequeña. Son otros filamentos para trabajar. Ahora yo he visto memorias RAM de gama alta, ¿ya? Que en vez de tener los filamentos de cobre, igual que los procesadores, usan filamentos bañados en oro. O sea, para también soportar altas velocidades. En unas tarjetas de video yo he visto bañadas en oro los conectores, por lo mismo. ¿Ya? Así que esta tecnología también fue cambiando con el tiempo. Y hay memorias, ¿cierto?, que van integradas o se pueden también remover dentro del dispositivo. En estricto rigor, ¿qué es lo que hace una memoria RAM? Independientemente del tipo de memoria, carga procesos que están en ejecución. Como lo que hicimos un rato atrás en el laboratorio de Cisco. Cuando estábamos haciendo las configuraciones sin guardar todavía, ¿dónde se guardaba esa información? En la RAM del equipo, ¿cierto? Y como es volátil, se podría haber perdido si se cortaba la electricidad. Y se apagaba. Y justamente después lo pasamos al disco duro del router. Esa es la función. Entre mayor capacidad de almacenamiento tiene la memoria RAM, mayor cantidad de procesos también se pueden guardar en forma temporal. O una memoria RAM, ¿cierto?, integrada a la placa es más rápida que una memoria RAM que vaya en una ranura, porque eso ya es parte de la placa del circuito. Los módulos de memoria también se entienden como los módulos que traen cada uno de ellos, ¿cierto?, insertado, y donde también nos permite a nosotros generar mayor capacidad futuro. Hay computadores en los cuales les puedo agregar más memoria RAM. Y estos también son expuestos a una condición que también le afecta. Los mayores expuestos, en este caso, o la mayor condición que les puede fallar, es la estática.
¿Las RAM se dañan al manipularlas? Sí, mucho. Si usted toma una RAM de los filamentos, la puede dañar. No solamente con la suciedad y la grasa que tenemos, sino también con la estática. Por eso, usted no usa una RAM, guárdela en la bolsa. Es estática. Las memorias RAM, los módulos, como explicábamos recién, hay algunas que son integradas o van dentro del procesador, hay otras que van montadas a la placa, en algunas otras son removibles, o en algunas otras tienen condiciones diferentes, como la de los servidores, ya que una arquitectura totalmente distinta a la que conocemos, versus PC. También aparece cierto ahí dentro de las clasificaciones. Ahora, si nos vamos nosotros a dispositivos para darle nuevas funcionalidades, tenemos lo que se llama las tarjetas adaptadoras, que son cosas que no trae de fábrica un equipo. De ahí nos podemos encontrar con de todo tipo. Tarjetas de red, por ejemplo, tarjetas de video, de audio, ¿ya? Tarjetas, por ejemplo, capturadoras para usos especiales, o tarjetas, ¿cierto?, de video, como se ve por acá. Todo esto le da una nueva funcionalidad que no estaba pensado de fábrica el equipo, pero también a la larga usa un consumo eléctrico diferente, ¿cierto? Ahí hay consumo eléctrico, consumo eléctrico. Si le empiezo a poner más tarjeta, obviamente voy a consumir más electricidad. Y si no me preocupo de la memoria, perdón, de la fuente de poder en un principio, va a empezar a apagarse repentinamente. Ya, las que consumen más energía son estas. Las tarjetas de video. Porque ya de partida traen su propio sistema interno. Tienen su propio procesador, tienen ventiladores adicionales, por lo tanto un consumo eléctrico mucho mayor. ¿Ya? Ahora, para almacenamiento definitivo, así como hablamos de la RAM, tenemos almacenamiento tipo disco duro. Aquí también podemos encontrarlo de todo tipo. Los discos de tipo IDE, que eran mecánicos, que funcionaban girando y se iban grabando impulso eléctrico, hasta pasar por los discos de almacenamiento óptico como los Blu-ray, DVD, y en la actualidad los estándares hoy día en el mercado de almacenamiento son los discos de estado sólido llamados SSD, ¿cierto? ¿Por qué el SSD es tan masivo? Los discos de estado sólido en uso versus hicieron desaparecer a estos discos duros. Primero, por la velocidad de escritura, porque ocupan menos espacio, porque no generan calor y son más rápidos porque se guardan los datos en chips que van adentro versus en el otro que eran discos que giraban y se iban guardando según el movimiento. ¿Ya? Y tenemos una diferencia. Pero entre el SSD y el HDD sigue siendo más seguro el HDD, tengo entendido, que el SSD como tal. Porque si por X motivo le llegaran a pasar un golpe a un HDD que a un SSD, es mucho más probable que sobreviva el HDD, pues como está hecho en base al SSD. Mira, ahí, por experiencia, te podría decir que es lo contrario. Por experiencia, sí, he hecho pruebas de laboratorio. Cuando un disco está girando sobre un eje y un cabezal, y ante cualquier movimiento repentino, un golpe, lleva en la mochila, por ejemplo, un notebook de tipo HD y se golpea, esos cabezales se dañan y el disco murió, no hay reparación. Para que se dañe un disco SSD, una descarga eléctrica lo va a dañar. Entonces, se puede dañar, ¿cierto? Pero más que por el movimiento, por una descarga eléctrica. Los otros son más híbridos. Ahora, hay otro tipo de dispositivos que también existen de almacenamiento. En realidad, todo tipo de almacenamiento es válido. Incluso, por ejemplo, los bancos utilizan cintas magnéticas todavía como respaldo final. ¿Por qué las cintas magnéticas? Porque las guardan en bóvedas para evitar el contacto con la luz, que son simplemente cassette. Y ahí está guardado todos los respaldos que tienen, por ejemplo, daños completos. Una cuenta, va a Banco Estado y quiero ver una cuenta que tenía tu tatarabuelo, por ejemplo, que sacó hace, no sé, 80 años, lo más probable es que esté almacenado esa información en unidades ópticas, magnéticas, cinta. Y van a hacer una búsqueda para poder encontrar esa información y traértela de vuelta. Estas unidades o cintas generalmente se guardan información que no es continuamente solicitada, algo que se guarda y se almacena por años. En cambio, los servidores que ocupan ellos para la información constante de consulta usan discos de tipo SSD, que es lo que se usa todo el día. Ya, las cintas magnéticas se guardan en bóveda, se guardan aquí en Santiago, en la calle Teatino, en un edificio, ¿cierto?, con bóvedas de seguridad anticiclínica. Ahí aparecen, por ejemplo, los tipos de tecnología en el caso de los SATA.
y sus diferentes velocidades. Recuerden que la velocidad de transferencia es la que permite definir también, por ejemplo, la velocidad real de funcionamiento. Desde las primeras versiones de 8.3 megabits por segundo de transferencia hasta 6 gigabits por segundo en las tecnologías más recientes. ¿Ya? Ahí está por lo que explicaba hace un rato transitivo. Los discos HD son mecánicos, por ende están muy expuestos a fallas. Giran sobre un plato en revoluciones por minuto y entre más rápido giran, mayor rapidez de acceso a la información tengo. Pero como son tan frágiles, un golpe puede dañar ese cabezal y el disco se daña completamente. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto? La visualización. Ahora, ¿se puede reparar o recuperar información de un disco HDD así como está dañado? Se puede, pero es carísimo, chiquillos. Carísimo. Se cobra por megabyte recuperado. ¿Ya? La recuperación, por ejemplo, ¿por qué es tan caro? Porque del hecho que usted ha expuesto partículas, ¿ya? Porque eso van sellado al vacío para evitar contaminación. ¿Y dónde se reparan? Sin contaminación, que se llaman 0-100, 0% de partículas, 100% de seguridad. ¿Ya? Se abre, se repara, se ve a nivel físico el bits que quieren recuperar, que son impulsos eléctricos, y luego te mandan la tarifa. ¿Ya? O sea, se puede recuperar, pero como les digo, es carísimo. Creo que vale 50.000 o 40.000 pesos el megabyte recuperado. Por megabyte. ¿Ya? Ahora, si quieren ver una empresa, hay una empresa que le voy a dar el link que lo hace en Chile y en Sudamérica y en Latinoamérica, que es chilena, la única que lo hace. Y donde han llegado casos súper especiales para recuperar información. ¿Ya? O sea, tiene que ser como muy crítico lo que quieran recuperar por el costo, ¿cierto? No quieren recuperar una película, que la puede descargar nuevamente. Pero, por ejemplo, una empresa en Indonesia, años atrás hubo un tsunami, si se recuerdan, en el año 2004, que barrió con Indonesia, ¿ya? Y quedaron todos abajo del barro, lo que es la parte. ¿Ya? Hay una película que hicieron sobre ello. Y los bancos que están con barro. Entonces no había una empresa que hiciera esa reparación para esos años de los discos duros y estaban en Chile. Y de Chile los mandaron para acá. O sea, de Indonesia a Chile. Y recuperaron gran parte de la información, pero un costo gigante. Ahora, eso están en este caso, destinados a ser recuperados por la información que hay almacenada, ¿cierto? La importancia. Ahí les han llegado a ellos, por ejemplo, tesis completas que se perdieron o están borradas en un disco de almacenamiento. Y no solamente discos ópticos, sino que pueden ser memorias flash u otras. La empresa, chiquillo, para que la busquen, se llama Kepler. Kepler, así está. Kepler, el sitio es .cl, kepler.cl. Esa empresa hace recuperación de datos de este tipo, del laboratorio. Ahí manden un correo o en el formulario pregúntele cuánto le cobran por recuperar megabytes del tipo de sistema de almacenamiento. Si vale la pena o no. En el caso del almacenamiento no óptico, sino que digital, ahí está el ejemplo que vemos nosotros con los semiconductores o los chips. Este es un disco SSD, un disco de SSD potente, ¿cierto? Pastillas que guardan impulso eléctrico. Eso es. En cambio, los otros son discos, platos que giran. Ahora, ventajas tiene muchas versus el disco físico. Y lo bueno hoy día es que el mercado ha bajado el precio. Si comparamos, por ejemplo, un disco SSD hace unos años atrás, era caro versus lo que existe hoy día. Un disco SSD, por ejemplo, 256 GB, hace 8 años costaba casi 400.000 pesos. Hoy día un disco SSD de 1 tera lo pueden encontrar por 50, 80.000 pesos. Mucho barato. ¿Ya? La cantidad de capacidad cada vez más barata. Ahora, los discos duros, independientemente si son HDD o SSD, se clasifican por un color. ¿Conocían los códigos de colores de los discos? Hay una norma, chiquillos, que dice que los discos duros se clasifican de color rojo, negro, azul o verde. ¿Ya? Y esa clasificación indica el costo y la duración con el tiempo que tienen. Los discos duros más caros son los discos de color negro. Ya que una clasificación, porque están hechos con mejores materiales y soportan mayor cantidad de uso o horas de uso con el tiempo. Luego vienen los azules,
luego vienen los verdes, finalmente los de etiqueta o símbolo no. Son los más baratos. Así que hay que fijarse que de repente uno dice, oye, este disco vale 1 tera y vale tantas lucas, 80 lucas, y veo el otro de 300. ¿Por qué esta diferencia? Es por la clasificación de color. Uno te va a durar 25.000 horas de uso y el otro te va a durar 5.000 horas. Es horas de uso. Y finalmente el otro se va a dañar en algún momento. Tiene una cantidad limitada de horas, por lo tanto viene ya programado su falla. ¿Ya? Por los materiales, por ejemplo, que van a resistir ciertas temperaturas y funcionamiento. ¿Ya? Así que vean, por ejemplo, qué tipo de etiqueta está clasificado su disco duro. En los discos duros, sí. Los discos duros, discos de almacenamiento. Negra, azul. ¿Ya? Y por eso los precios son distintos. Y el fabricante dice, este disco está preparado para usarlo 50.000 horas, 30.000 horas, 10.000 horas, 5.000 horas. ¿Ya? Llega el plazo y finalmente se va a dañar en algún momento. Bueno, otros dispositivos de almacenamiento que aparecen por ahí y que quizás ya para nosotros se dejaron de usar hace bastante tiempo son los discos ópticos. Nosotros llegamos hasta la tecnología Blu-ray, que fue la última tecnología invertida, por lo menos en Latinoamérica. Época, su década de funcionamiento, barrieron por otros sistemas de almacenamiento que había. Por ejemplo, eliminaron el disquete de 3,5 pulgadas, lo barrieron en el mercado cuando apareció el CD-ROM. El CD-ROM fue el primer dispositivo de almacenamiento digital y que guardaba 740 megabytes. Un disco. Caía perfectamente un artista, ¿cierto? De formato web, pero el tamaño de almacenamiento 740 megas no vieron nada, ¿cierto? ¿Qué guardan 700? Muy poco, nada. Entonces empezaron a evolucionar y apareció el DVD, disco versátil digital, que guardaba 4.7 gigabytes. ¿Ya? Después se dieron cuenta que era muy poco, 4.7, y se crearon los doble cara, que se usaban por ambos lados. Entonces tenía 4.7 y por el otro lado 4.7. Y después apareció la tecnología que barrió con las anteriores, que fue la tecnología Blu-ray, que era de 20 a 40 gigas por día. ¿Ya? Ahora, el Blu-ray nunca tuvo un éxito total, porque cuando ya empezó a masificarse y bajar el precio, el disco CD ya está en el mercado. Entonces ahí, si yo iba a optar por tener 40 gigas versus 1 tera, el tamaño de almacenamiento, claro, lo eliminó. Aparte, esto no era rápido, sino que almacenaba alta capacidad, pero nunca eran tan rápidos. Porque también son mecánicos y giran. Y se miden por revoluciones por minuto. ¿Ya? Ahí están las normas que yo le explicaba. Hasta 50 gigas, perdón, no cuenta, 50 fue la capacidad máxima de los Blu-ray. Lo negamos. Pero igual eran mecánicos, ¿cierto? Por lo tanto, igual giraban. Para guardar, ¿cierto? Para guardar un respaldo y guardarlo después, muy bien. Para almacenaje, pero no para uso diario. ¿Ya? Donde necesitas tú buscar todo el tiempo información. Puertos. Otro tema también que aparece en el capítulo. Los puertos han ido evolucionando con el tiempo y son de forma de conectar a otros dispositivos, de los cuales algunos de ellos desaparecieron. Y muchas tecnologías desaparecieron porque eran tecnologías propietarias, que un puro fabricante lo usaba. En cambio, hay tecnologías que son estandarizadas y que todos lo usan. Por ejemplo, Apple creó un conector que se llamaba Thunderbolt y que para poder usarlo solamente funcionaba en equipos Apple. ¿Ya? O sea, era un conector de video o audio, pero era propio para Apple. Tenías que tener el adaptador y no te servía para otro equipo. Con el HDMI, estándar, por ejemplo, genéricos. Y lo usa cualquier fabricante, entonces se masificaron a mayor escala y eso permite que, al ser más masivo, la tecnología que todos lo usan, ya hace que los otros desaparezcan. Otras tecnologías, por ejemplo, que eran análogas, estaban estas, VGA, Video Graphic Array, que era solamente video. Estaba también por separado RCA, el audio de 2 canales. Debía que tener las dos cosas, ¿cierto?, para hacer transmisión análoga o conexión análoga. Esto se eliminó completo y, por ejemplo, el HDMI lo hizo digital.
Un puro conector, exactamente. ¿Ya? Por eso han ido desapareciendo muchas de esas tecnologías. Otros tipos de conectores que también desaparecieron con el tiempo estaban los llamados PS2. Eran análogos para conectar mouse o teclado. También desaparecieron porque eran exclusivos para eso. ¿Por qué desaparecieron estos otros puertos cuando apareció el USB? Reemplazó todo, claro. Entonces te das cuenta que ha ido evolucionando la tecnología y cada vez es tratar de hacer un tipo de conector que sea estándar para todo. Hoy día está evolucionando el mercado el conector tipo C. ¿Cuál es la gracia del conector tipo C? Que no importa la posición donde lo use, funciona igual. ¿Ya? Hay una diferencia. Ahí está otra muestra, chiquillos, lo que yo les decía. Los conectores, hay que usar adaptadores especiales. Hoy día igual puedo usar adaptadores para cosas que no vienen de fábrica. Por ejemplo, un notebook hoy día no trae un puerto de red físico, ¿cierto? Solamente trae wireless. Entonces podría usar un adaptador USB 3.0 para conectar una tarjeta de red. ¿Ya? Ahora, los adaptadores sirven, pero a veces no son tan eficientes, ¿cierto? No es lo mismo que venga integrado como tecnología nativa. No es lo mismo. No se logra la misma velocidad. Sirve, pero no es tan óptimo. ¿Qué otras cosas? Ahora, ¿qué otros dispositivos puedo agregarle a mi equipo computacional? Otros dispositivos de entrada que están en el mercado, por ejemplo, aparte de los tradicionales mouse o teclado, existen, por ejemplo, lo que se llaman los KVM, que son unos multiplicadores de puertos de video. Sirve mucho, por ejemplo, cuando tengo un monitor y quiero ver varios equipos o computadores. Entonces me ahorro espacio. En los racks, por ejemplo, si quisiera tener conectados los servidores que tengo instalados, y son 4 o 5, en vez de tener, por ejemplo, 4 monitores o 5 monitores, con este aparatito, tengo un monitor instalado y puedo ver 4 máquinas. ¿Ya? Es para ahorrar espacio. Ahí aparece. Un joystick, por ejemplo, se considera también un dispositivo de entrada. ¿Por qué? Porque una cámara también es un dispositivo de entrada. ¿Ya? Bueno, como esto evolucionó, otros dispositivos de entrada también más modernos se han ido adecuando. Están hoy día los punteros táctiles, ¿cierto? Los lectores de bandas magnéticas, los tipos de escáner QR también se consideran dispositivos de entrada. ¿Ya? Todo eso ha ido evolucionando con el tiempo. Ahí tenemos la referencia. ¿Cierto? Las tablets o Wacom, que son tablas para dibujar, y te envías datos, ¿cierto? Para no dibujar a mano alzada de un dispositivo computacional. Al lado, chicos, en las clases de diseño de videojuegos usan muchas de estas herramientas, las Wacom, que son tabletas digitales. ¿Qué otros dispositivos también han ido apareciendo? De conexión de corto alcance, como los NFC. Cercano que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, estas máquinas de venta que usa Transbank. Cuando tú pasas tu tarjeta, Redbank o Transbank. Hay escáneres de huella digital, reconocimiento facial, y todo esto también ha ido evolucionando y se considera, incluso los lentes de realidad virtual aumentada, se consideran también dispositivos modernos. Ahí están como han ido cambiando con el tiempo. ¿Ya? Y tecnología NFC, tecnología de contacto cercano. Ahí está. Y de salida, otros más. También evolucionó. La idea es que ya existan menos cables, todo sea conectado inalámbricamente. Claro. Y cada vez esto se nos haga más prescindible lo que es la tecnología de salida no convencional. ¿Ya? Hoy día esto es cada vez más. Tipos de proyectores. ¿Ya? Aquí la tecnología también cambió y cada uno tiene sus diversas prestaciones. Nosotros pasamos de usar la tecnología primero plasma, que funcionaban bajo un gas que iba dentro del monitor y reaccionaba al calor. Y eso generaba las imágenes. Después, esas fueron las primeras tecnologías de pantallas más delgadas. Apareció la tecnología LCD. ¿Qué diferencia tiene con el plasma? Que era un líquido que reacciona al calor. ¿Cómo te das cuenta que estás usando un monitor LCD? ¿Cómo se dan cuenta ustedes? Si tú lo presionas, reacciona, ¿cierto?
al calor o a la presión. Después apareció la tecnología LED, que son cientos de ampolletas chiquititas que están incandescentemente generando en pantalla. Y eso genera un costo energético mucho más óptimo, no genera calor y dura más con el tiempo. ¿Ya? Y existe también la tecnología OLED, que es ampolletas más orgánicas y que esas pueden ser modificables, ¿ya? Se pueden sacar y reparar. ¿Ya? Y la tecnología también OLED permite que existan monitores curvos, que no existían hace un par de años. Yo puedo mover y doblar un monitor. Hoy día, por ejemplo, la tecnología de los teléfonos Samsung, ¿se lo vieron? Que se pueden doblar o pegar, son con tecnología OLED, que es maleable. Entonces, me permite doblar, ¿cierto? Y manipular. Ahora, también la tecnología LED tiene horas de uso. En algún momento empiezan a fallar porque son ampolletas que se gastan con el tiempo. Bueno, y esto, pues chiquillos, yo les decía que la otra asignatura al lado, la otra carrera, para ellos esas son tus herramientas, ¿cierto?, de salida. Casco de realidad aumentada, realidad virtual, que podemos encontrar de todo tipo y todo precio, ¿cierto? Hay cascos de realidad virtual aumentada que las pueden encontrar baratos en el mercado, que en realidad es un soporte para poner el teléfono dentro, pero en cambio hay otros que son integrados, que son en sí un computador y te pueden costar fácilmente $1.000, ¿cierto? Como los Samsung VR, por ejemplo. Claro, son carísimos porque son un computador normal. En cambio, otros son un adaptador para que tú pongas el teléfono, es el computador. ¿Ya? Ahí pueden encontrar una cantidad de tecnología presente. ¿Ya? Y para terminar, otro elemento que si bien no son propios del computador, también nos permite a nosotros ver cómo evolucionó todo esto. La impresora, ¿cierto?, que en un inicio eran dispositivos para imprimir en papel, bajo inyección de tinta o láser, texto. Hoy día las impresoras también trabajan en modelamiento de tipo de texto. Los días vimos abajo que había una, ¿ya?, para imprimir en polímeros, que son plásticos, que se van derritiendo y ya pasamos de trabajar en una dimensión a varias dimensiones, a hacer objetos más reales. ¿Ya? Entonces, este es el mercado actual de la tecnología y para donde nosotros estamos llegando. ¿Ya? Los altavoces auriculares también se concentran hoy día en casi todo, sea Bluetooth o NFC, para evitar tener la mayor cantidad de cables posible. Bien, ¿qué les pido? Para la clase siguiente, revisar el capítulo 2, ¿ya? Porque ya empezamos a ver los armados de componentes para que la próxima semana siguiente ya pasemos a hacer laboratorio de abajo, ¿ya? El primer capítulo habla de todos estos componentes electrónicos, ¿cierto? Todas las variedades que hay en el mercado, y el capítulo 2 empieza a ser armado de equipo. Así que para el jueves ya leeré el capítulo, las dudas que tengas para poder sacarla acá en el enlace, y después pasamos a hacer laboratorio. ¿Vale? Capítulo y examen, chicos, acuérdense, capítulo y el examen. Los simuladores le van a servir harto para esto, ¿cierto? El software simulador, el PC Builder, el otro el Virtual Laptop, Virtual Desktop.